Yo llevo emprendiendo desde hace 1 año y medio. Primero empecé con el... Y con eso la gente te visita Sí. y son los que te pagan. No, me paga el propio... Ah, ¿sí? Hostia. Este chaval es un crack, tío. Nuestro modelo de negocio actual estamos haciendo autoventa. Yo llevo 2 años con mi padre, es un negocio familiar. ¿Qué facturáis? Este año hemos cerrado en 21.500. Del sector sanitario, una empresa que fabrica dispositivos de electromedicina. Es para estimular directamente el sistema nervioso central sin llegar a ser una técnica invasiva. Yo invertí en telemedicina, creo que es el futuro, pero creo que los canales de ventas son muy complicados. Ahí está el ejército ya, tío. ¿Dónde está? Está el ejército ahí. Hay que bajar, ¿sabes? Porque es que si no, aquí no se va a ir de San Dios. Estamos en Madrid, en el horno de Madrid y tal, segunda edición de Café con José. Y nada, pues a punto de empezar con todo el mundo que ha venido. Así que venga, vamos para allá. Bueno, yo soy Fernando. ¿Qué tal? De Fadis Alimentación, mi hermano Jorge. Hola, ¿qué tal? Nosotros estamos en Castilla y León. ¿Vale? Muy Entonces, bien. bueno, básicamente nuestra empresa es una empresa de distribución de alimentos, ¿vale? Que bueno, algo de eso sabes. Una empresa que básicamente nuestros clientes son hostelería y tiendas de alimentación. ¿Vale? Nosotros hacemos toda la zona rural y capitales de provincia, bueno, un poco toda el área. En la página siguiente tienes dónde estamos, ¿vale? Para que te hagas una idea, que es Castilla y León. Te he marcado, bueno, menos Burgos y Soria en todas las provincias. Vale, nuestro modelo de negocio actual estamos haciendo autoventa. Yo llevo 2 años con mi padre, es un negocio familiar y es un negocio estructurado muy verticalmente, ¿no? Al final, bueno, un negocio tradicional son 35 años. Mi padre empezó de cero y bueno, pues lo sigue llevando un poco de esa manera. En estos 2 años lo que he estado haciendo ha sido un poco reestructurando el negocio, haciendo ¿Qué edad tiene tu padre? Mi padre tiene 62. O sea, tiene ganas de pirarse ya al Caribe. Está al pie del cañón, pero bueno. Tiene ganas de pirarse, eso dice. Yo creo que se jubilará a los 85, pero bueno, Ya. dice que quiere jubilarse. Vale. Bien. Entonces... ¿Y sois 2 hermanos? Sí. Pero yo no estoy. Jorge aún no está con nosotros. Bueno, yo me dedico al sector inmobiliario, soy asesor financiero de Grupo Tenocasa. Claro, al final me interesaba que estuviera porque, bueno, un poco como he planteado las reuniones, la voy a centrar en Fadis, pero luego te quiero hablar de la patrimonial, que al final un poco es donde entraría él. O sea, al final, hablando de oportunidades de negocio. No sé cómo lo tienes planteado, yo venía a hablar de mi libro y, bueno... Tú como Paco Umbral, tú hablas de tu libro y yo te iré preguntando. Venga. Lo que... ¿Sabes? Vale, Mira, entonces, transformación de negocio, o sea, el año 2022-2023, ¿vale? Un poco lo que vengo haciendo ha sido una transformación digital, ¿vale? Digitalización de procesos, presencia en internet, catálogo web y un cambio de ERP, que ha sido lo más gordo que os estuve haciendo como 6 meses de consultoría, estudiando el mercado y tomé la decisión de un ERP. ¿Cuántos sois? 45 empleados. ¿Y qué RP has puesto? Distrib, PCcom ¿lo conoces? No, pero muy eso es específico. un específico del sector. A ver, para la gente que no sepa lo que es un ERP, es un sistema informático que permite gestionar la compañía. Eso es. Para mí las 2 herramientas más potentes que tiene es la herramienta de previsión de demanda y un enlace directo con el Power BI. Y está bien enlazado y la verdad que es muy útil. Vale. Protocolos de trabajo, porque al final, pues eso, en lugar ¿Qué de... facturáis? Este año hemos cerrado en 21.500. ¿Y ganáis? 1.3. 1.3, 1.4, ¿no? Sí. Beneficio bruto 1.3. ¿Vale? EBIT el año pasado 714. Que uno de los temas pendientes que tenemos es... Beneficio neto 1.3. ¿Y EBIT? EBIT ¿Perdona? 714, este año no ha cerrado todavía. Ah, vale. 714.000. Vale, lo que pasa es que hemos metido aquí, bueno, esto no sé si lo debería Bueno, pero contar. esto es margen bruto. No. Bueno, este beneficio lo hemos sacado mediante reducción de stock en libros y hemos metido una obra en vez de por amortizaciones por gastos. Vale, sí, pero esos son eventuales, no es propio del negocio, es un eventual. Claro, o sea, si no hubiera sido por eso, no estaríamos aquí. Y este año aquí, más o menos. Pero con eventuales también tienes aquí o no? ¿O estás... No, claro. Con eventuales aquí nos bajaremos a 800 o algo así, habiendo metido toda la obra, que ha sido la partida más grande de gastos. Bueno, ¿qué se nos plantea? El objetivo 2024-2025, un poco el business plan que, o sea, bueno, lo que he planteado ha sido como plan estratégico
una reestructuración societaria, o sea, al final estamos pues, con ese bit te puedes imaginar los impuestos que estamos pagando anualmente. Entonces, no sé, ¿lo ves disparado o no? ¿Lo ves razonable? Mira, yo creo que vosotros entiendo que lleváis un crecimiento más o menos de un 10 al año. Eso es. Más o menos, lleváis 35 años, habéis ido creciendo hasta este punto. Creo y tú estás ahora tomando las riendas de un negocio familiar que empezó tu padre hace 35 años. Eso es. Pues mira, yo creo que el mundo en 35 años ha cambiado y creo que os habéis hecho mayores. Y que una de las cosas que tienes que aprender para ser más grande es que tienes que pagar impuestos. Entonces, sí que está bien que te preocupe, sí que está bien que empieces a buscar un fiscalista que te organice. Tengo una reunión hoy. Pues eso es lo correcto, pero que pagues impuestos, uno, es lo razonable y dos, es lo saludable. Y si quieres crecer, no tienes otra. O sea, el sistema está montado para que tú, que eres empresario, des trabajo y pagues impuestos. Y si no pagas impuestos y no declaras beneficios, pues no te van a dar financiación. Y sin financiación te vas a tener que financiar con fondos propios y los fondos propios son más caros que los fondos ajenos, siempre. Ahora mismo tenemos deuda cero y tenemos una caja de... Pues eso es ineficiente. O sea, claro, tenemos una caja de 3 años de beneficios. Pues es más ineficiente todavía. Claro. Bueno, entonces ahora explícame qué coño piensas hacer con eso, pero sí, o sea, yo creo que lo que estás haciendo es lo correcto, es lo que yo haría. Estás dentro del ratio de beneficio lógico, fíjate que te lo he ido diciendo antes que me lo dijeras, ¿sabes? Sí. Más o menos. Sí, lo tenías claro. Sí, más o menos estás dando... El otro día hacía un reel que era muy curioso, ¿no? Que yo decía, oye, mira, la mayoría de las empresas ganan y los empresarios ganan un 5%. Sí, y hay gente que decía, no, hay algunos que ganan un 20%. Sí, claro, y hay algunos que un 40%. Pero la mayoría, la media, la gran mayoría de las empresas españolas, el margen es muy ajustado. Entonces, hostia, es que es muy fácil sacarte los números 21, pues... Sí, que lo encuentras razonable. Efectivamente. Vale. Estás dentro de la media. Puedes ser muy eficiente o más eficiente y sacar un 7, pero dentro del mundo de la distribución de la alimentación es muy difícil que acabes ganando un 25, con lo cual está claro que estás esto es un negocio saludable, que yo creo que a mí me gusta porque es un negocio recurrente, la gente no va a dejar de comer y sí, nosotros en el 20 no tuvimos casi, perdimos igual, bajamos de facturación un 2%. Y todo lo que estás haciendo pues va en línea a lo que yo haría, ¿no? Que es un poco intentar automatizar, intentar mejorar en procesos y para mejorar lo primero que tienes que hacer es medir, con lo cual lo primero y básico es tener un buen ERP. Sí. Vale. Se nos plantean ahora dos maneras de crecer, crecimiento orgánico y crecimiento inorgánico. Seguro. Nos estamos encontrando que empresas del sector en nuestra zona, por no tener una sucesión en el negocio, en nuestro caso, si no hubiera alguien que continuara, prácticamente están regalando la empresa. Entonces nos estamos encontrando con un crecimiento regalado. Es lo que estoy haciendo yo, sí. Estoy comprando a jubilados. Les estoy dando la posibilidad de jubilarse. Efectivamente, nosotros se nos han ofrecido varias y de hecho, bueno, este año planteamos adquirir otra más a costes prácticamente cero. Luego, como crecimiento orgánico, nosotros ahora nos vamos a meter con el congelado. Bueno, esto de a coste cero, a crecimiento orgánico lo que estás haciendo me parece genial. A crecimiento inorgánico, ¿cómo lo estáis haciendo? ¿Estáis yendo con un banco de inversión, a pelo? No estamos pagando por las empresas. Nos quedamos con pero escúchame, es que no pagar por las empresas puede salirte súper caro, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque al final tú te quedas una empresa, te quedas los pasivos laborales, te quedas normalmente... Hemos llegado a un acuerdo con los gerentes para que ellos llegaran a un acuerdo con los trabajadores, nosotros nos quedamos a los trabajadores y los incorporamos, no adquirimos la sociedad, vale. Ni los activos, ni vehículos inmovilizados, nada. Adquirimos, nos quedamos con los trabajadores y la cartera de negocio. Entonces lo que estás es creciendo orgánicamente. Eso se cuenta como orgánico. Sí, porque en el momento que tú te lo implementas en tu propia empresa es orgánico. Vale, vale. O sea, inorgánico sería que fueras a comprar a Pedro Pérez del tal y te quedaras con todo el tal. Vale. Que a veces es mejor. Que a veces es mejor, pero hay que analizarlo y yo me he pegado grandes hostias comprando en inorgánico. Yo me he gastado 550 millones los últimos 6 años comprando compañías. Entonces yo ha habido veces que se me ha ido a flapa y he pagado 20 millones de más por una compañía. Vale. Y hostia, cuando te das cuenta te da un poco de rabia, ¿sabes? Llegas a casa y dices, hostia, la he cagado, ¿sabes? Sí, obvio. Entonces, o hay veces que me he quedado una cosa por 1 euro y luego he acabado palmando 10 millones.
Sí, porque igual la empresa tenía pufos por ahí. Efectivamente, entonces, hostia, lo que estás haciendo tiene poco riesgo, pero es poco apalancable. Y entonces te va a costar, o sea, eso lo vas a poder hacer más o menos, pero vas a necesitar mucho más circulante, el banco no va a entender nada, porque claro, de repente pasas de tener 35 trabajadores a tener 70 y tú necesitas mucho más circulante porque tienes mucho más negocio. Y el banco va a decir, dame las cuentas del año pasado. Las cuentas, 20 millones, coño, y tienes personal como para facturar. Hasta ahora han sido empresas de 5 o 10 trabajadores, o sea, ha sido un crecimiento bastante bueno. suave. Si te lo planteas, Sí. si no tienes experiencia, consulta. Vale. ¿Sabes? Yo Respecto a eso tengo dos dudas. Una de ellas es, bueno, estamos en conversaciones con una persona, un asesor externo, José Carlos, ahí como apellida. Un José Carlos. Bueno, que es un poco esa duda. Mi padre tiene la experiencia en lo que hace, pero no tiene la formación de MBA, estudios o, bueno, quizá en una parte más de teórica y otra cosa parte teórica, pero no la experiencia. Entonces no sabemos si incorporar quizá una persona con experiencia en banca, en inversiones y en un sector similar como asesor o no. Es un poco también la duda. ¿Lo estamos haciendo bien? Yo te diría que busques ayuda, pero no te puedo decir si José Carlos es la persona adecuada. Vale, respecto al crecimiento, una de las gamas que vamos a empezar, uno del crecimiento que vamos a tener este año será con el congelado. Vamos a hacer una modificación en los vehículos, nosotros hemos trabajado refrigerado y seco, vamos a cambiar los vehículos a congelado, ya hemos hecho la ampliación de instalaciones con congelado. Es algo en lo que tú tienes mucha más experiencia y nosotros casi nada. Nosotros el negocio lo queremos enfocar como empresa de distribución hacia hostelería, que creemos que es donde está el futuro. Al final, tienda de alimentación tradicional, nosotros en supermercados no hacemos cadenas, lógicamente. Entonces creemos que va por la hostelería y nosotros nos estamos enfocando en cuarta y quinta gama. Nosotros estamos especializados en producto de valor añadido, no productos básicos, carnes, verduras, nada de esto. Entonces, no sé qué consejo me podrías dar en cuanto a ¿qué diferencias hay? Si te doy una respuesta subjetiva, ¿sí? Si te doy una respuesta objetiva, te diría, oye, está bien y tal. Si te doy una respuesta subjetiva, habla con los de La Sirena, que seguro que te pueden ayudar, ¿sabes lo que te quiero decir? Pero sí, yo de ti no me iría a vender al Carrefour, porque tú no le estás dando nada al Carrefour que no pueda conseguir, entonces te van a utilizar. Entonces yo le daría servicio a mis clientes, que yo creo que en tu caso son la Horeca. Bien, ¿sabes? Vale. En cuanto a diversificación, otro de los planteamientos para los 2 próximos años es diversificar el negocio. Por un lado, un nuevo mercado, me gusta Portugal, no he hecho un estudio en profundidad, pero Porto, por cercanía de Zamora, nosotros estamos en Zamora, las instalaciones, son 3 horas en coche, 4 en camión, 4 y cuarto, 4 y media. Yo creo que me centraría en el crecimiento orgánico e inorgánico, y cuando pases a descubrir esa faceta y te extiendas por tal, busca otros países. Y no te digo que no, ¿como pero objetivos de tamaño o de...? Hostia, si te planteas pasar de 20 a 50 millones, Sí. Tienes volumen como para hacerlo en tu zona, no te vayas a Portugal, macho, ¿sabes? O sea, si me dijeras, es que no tengo otra solución, pues vete, pero Vale. yo creo que se puede atragantar todo. Es verdad que a largo plazo la población de Castilla y León pues va a menos y la población rural... que Ya, pero mola mucho porque va a menos, pero... También la competencia. Muy bien. Eres nicho total. Vale. Exportaciones y venta cliente final, 2 negocios totalmente diferentes, como diversificación. Todo me gusta, pero todo a la vez no. Vale. O sea, me gusta todo, tienes una buena empresa, estás yendo bien, vas a abordar el crecimiento inorgánico, tío, céntrate ahí, ¿sabes? Y más si tienes caja y no tienes deuda. O sea, es que tienes que abordar el crecimiento orgánico o inorgánico, levantar deuda a largo plazo, porque es más eficiente que no levantarla, y la puedes levantar ahora con el tal. Lo tuyo, o sea, lo tienes muy encarrilado, eres muy pro. Creo que en este foro no te puedo ayudar todo lo que te puede ayudar, pero yo creo que estás haciéndolo bien. Pero lo único que te digo es que tengas paciencia y no aceleres demasiado, tío, porque vas como una moto. Entonces, joder, lo tienes muy bonito, lo tienes bien, lo tienes en el puesto, ¿sabes? Estás en la pole, pero ahora tienes que salir bien, ¿sabes? Porque si quieres correr mucho en la primera curva, te vas a salir. Vale. Eso es lo que te digo. Vale. Oportunidades y riesgos de nuestro modelo de negocio. Para mí, pregunta,
Abierta. Para mí uno de los riesgos es que mañana Mercadona coge y se ponga a distribuir a Horeca. No pasará. No pasará. Bendita competencia. O sea, a mí la competencia no me preocupa. Ojalá haya mucha competencia. Eso significa que el mercado estará bien. O sea, preocúpate de lo tuyo, tío. Preocúpate de lo que tú puedes controlar. ¿Sabes? Sí. O sea, preocúpate de hacerlo bien y no te preocupes si viene Pedro con las rebajas, ¿sabes? O sea, es que eso no lo puedes controlar. Entonces, preocúpate de lo que tienes que hacer y preocúpate de ser el segundo Mercadona. No te preocupes si viene Mercadona detrás. Vale. En la parte de patrimonial, nosotros ahora mismo estamos para coger en un Lidl en Zamora, suelo, cubo, montarlo, inversión y 15 años de obligado cumplimiento. La única duda que tengo es en Zamora. ¿Elegiría antes en Madrid? La rentabilidad es mucho más. Pero ¿eso tiene algo que ver con el negocio? No, esto no es fácil, esto es la patrimonial. Pero la patrimonial, ¿lo que vas a construir es para el negocio? No. Es como inversión. Son dos Solo inversión. Hostia, yo si me das a escoger entre Zamora, con lo bonita que es Zamora, y Madrid, pues escojo Madrid, porque si pasa cualquier cosa lo vas a alquilar antes, ¿no, macho? La rentabilidad no es igual también. Sería Ya, la mitad, pues, si que es lo que hablamos siempre, rentabilidad versus liquidez. O sea, como te quedes con una pieza en Zamora, tal, al igual te la comes con patatas, ¿sabes? No lo sé, es que no conozco a Zamora, no te puedo Ya. tampoco... Yo creo que esa pregunta tienes que hacérsela más a tu hermano, tío. Tenías un par de preguntas tú. Los edificios que hablabas. Sí, no, bueno, no es más relevante que lo que estamos hablando. Pues yo os diría avanzar, tienes un proyecto muy bonito, yo creo que estás en el momento, creo que además tienes un nicho, tienes una oportunidad ahí, avanza, pero ya te digo que necesito Sí. un ratito. Estas eran dos pinceladas y aprovecharme de esta gente que me aguantara aquí hablando de mi libro. No, muy interesante. Oye, un placer. Un placer. Encantado. José. Gracias. Osvaldo, José, de Valencia, la empresa Ion Clinics. muy bien. Empecé a seguirte a través de la famosa entrevista con Jordi Évole, y la verdad muy bien. que bueno, me hizo cambiar el chip ahí, ¿no? Y pensar un poco en lo que estaba haciendo en mi vida, y decidí en aquel momento pues empezar a emprender y apostar sobre todo en la empresa donde estaba trabajando, invertir en la empresa donde estaba trabajando. Y Cualquier día dejaré de dormir, tío, porque todos los que me decís, he empezado a emprender Por tu después culpa, ¿no? de una entrevista, digo, hostia, algún día dejaré de dormir. Y nada, la empresa del sector sanitario, una empresa que fabrica dispositivos de electromedicina, no sé si Sí, tengo una empresa de eso. por eso también he estado ahí inspeccionando un poco. Los procesos para la certificación pues, no llega a ser una patente, pero son bastante complejos, y en ese campo es en el que estamos. Sobre todo dentro de ese campo hay unas técnicas bastante innovadoras que se llaman estimulación transcraneal. Es para estimular directamente el sistema nervioso central sin llegar a ser una técnica invasiva, y sobre todo para patologías en el ámbito de dolor crónico y depresión, ¿vale? Que es un ámbito pues, que a día de hoy está ahí en el orden del día. Luego también hay estudios, para que no sea únicamente en el ámbito de, digamos, clínico y sanitario, para la aplicación en temas de memoria, temas de aprendizaje y demás. Un poco las oportunidades que vemos en este negocio, pues que es un producto sanitario, con lo que conlleva que no toda la gente puede trabajar, no puede fabricar un dispositivo y certificarlo para aplicarlo. No es una técnica invasiva, no es dolorosa para el paciente. Hay estudios que avalan que reducen costes de asistencia sanitaria, costes sanitarios. Y bueno, en todo este campo pues nos hemos metido de lleno. Somos una empresa pequeñita, 15 personas. ¿Qué facturáis? Cerraremos este año el 23 un 800. ¿Y estáis siempre aquí bien? La verdad que al ser una empresa sanitaria, ¿vale? Al ser una empresa sanitaria, pues bueno, los márgenes son mayores de lo que estábamos hablando antes. Y un poco en la situación en la que estamos, pues lo que queremos es despegar, ¿no? Porque estamos viendo que hay muchas opciones en el mercado, pero tenemos limitaciones económicas para despegar. Esa es la situación. Tienes la enfermedad de las empresas de telemedicina, sí. No, es que no te voy a contar nada que no sepas, ¿no? Alfeir, que yo invertí en telemedicina, creo que es el futuro, pero creo que los canales de ventas son muy complicados, porque a quién le vendes y cómo le vendes.
En este caso, quien prescribe es el propio profesional sanitario, ¿vale? Es el canal sanitario propio. Claro, es que los médicos son un colectivo complejo para la venta, ¿sabes? O sea, yo tengo 2.000 en nómina y créeme que los conozco. Entonces, si das con la tecla del canal comercial lo vas a petar y si no vas a estar sufriendo toda la vida. Ese es mi resumen de lo que yo veo en medicina. ¿Me gusta el sector? Me gusta, pero hostias, tío, es tan complicado. O sea, vender patatas. Subes arriba y vendes patatas, ¿sabes? Vender un chisme de estos que te quita el dolor del reuma, del no sé qué. Coño, tienes que saber quién tiene reuma, quién prescribe el reuma, quién no sé qué. A ver, el canal lo tenemos bastante focalizado, ¿vale? Ya tenemos una red comercial, es decir... ¿Estás creciendo? Sí, sí. ¿Cuánto? Sí, sí. A ver, no te puedo decir exactamente, no los tengo, pero bueno, pues lo podría pasar exactamente números y demás. Es decir, lo que nos falta realmente es una capacidad de mayor conocimiento sobre la técnica, porque al final los estudios que lo avalan no es porque lo publiquemos nosotros, sino que están ya. Es el conocimiento, dar a conocer al sector sanitario para la aplicación y la prescripción de la técnica, es lo que realmente necesitamos. Estamos haciendo un poco la primera toma de contacto en España y lo que falta es despegar. Hemos hecho algunos contactos a nivel internacional y queremos asentar bien el modelo en España para llevarlo a otros países. Esa es la situación. Es que no te puedo decir lo contrario, es que lo estás haciendo bien, pero es que las empresas de tu sector y que tal, todas hacen lo mismo y algunas triunfan y otras no mueren, pero se quedan como en un letargo, ¿sabes? Como que en un crecimiento muy paulatino y tal. Pero yo, por la experiencia también dentro del sector, es porque muchas veces es producto muy innovador, que lo que falta realmente es... muchas veces cuando vas a la aplicación clínica es cuando viene el problema, ¿vale? Muchas veces el certificar en este caso no, en este caso ya está todo hecho ese trabajo, ¿vale? Lo que falta es invertir, poner pasta para despegar. Es la única de las empresas que te diría que a lo mejor con las rondas de financiación, claro, al final tú no puedes levantar deuda, tienes que intentar convencer a la gente para que entre en equity o en convertibles. ¿Cómo os habéis financiado hasta ahora? Fondos propios. Sí. Propio. Ya. Propio todo. Sí. En ese sentido lo hemos tenido muy claro, es decir, cada vez que pasábamos a una fase siguiente teníamos muy claro que había que vender producto para no quedarte, porque es uno de los errores que veíamos en el sector. Y en el business plan, ¿cómo os veis de aquí 3 años? Pues ahora mismo, con la situación, lo que estamos un poco palpando en el mercado, la verdad que vemos una capacidad internacional importante, internacional, sí. Pues yo te diría que busques a alguien de capital semilla. Yo no te puedo ayudar en eso porque la verdad es que yo soy un inversor muy industrial y al uso y hay inversores especializados en tu sector. Porque vosotros lo que trabajáis ámbito sanitario. Nosotros compramos EBITDA. Entonces, en tu caso no, en este caso no en este vale. caso hay que comprar idea. Efectivamente. Entonces, yo creo que Inverready tiene un fondo de biotech que le puedes encajar. ¿Has dicho? Inverready. Y hay varios fondos de biotech que puedes encajar. Y hay algunas cotizadas que puedes encajar. Pero tienes que buscar a alguien que crea en la idea más que en el EBITDA. Sí. Ese es el momento. Muy bien. Oye, un placer. Y que tengas mucha suerte con el, que tengas mucha suerte con el pues si en algún momento tenéis alguna patología así que quieras, ¿vale? Le echaré un ojo. Venga, gracias. ¿Qué te cuentas, Luis? Bueno, pues yo llevo emprendiendo desde hace 1 año y medio. Hostia, me llegas a decir 10 años, ya me cago yo, ¿sabes? O sea... Bueno, pues primero empecé con el trading, empecé un poco pues viendo el tema del trading y tal, y como mi padre es empresario y tengo familia que también es empresario. ¿A qué se dedica tu padre? Es empresario de inmobiliaria, tiene una inmobiliaria. Ah, muy bien. ¿Sois muchos hermanos? No, solo somos 3. Coño, no está mal, ¿sabes? Sí. ¿Y tú eres el mayor? Sí, el mayor. Entonces, pues a raíz de eso, del trading, empecé ya con el dropshipping, con negocios así, pero ahora estoy más metido en la automatización de TikTok. Me voy a meter a la de YouTube, pero primero estoy con la de TikTok un poco, que hay menos competencia
y pues la aprovecho un poco. Y pues tenía unas varias preguntas y una de ellas era, o sea, porque yo tengo estudios y tal y estoy estudiando, y cómo hago para... Es un crack, este chaval es un crack, tío. Mi pregunta es cómo hago para estudiar y a la vez emprender y dedicar tiempo a las empresas, o sea, cómo me organizo en el tiempo. Hostia, tío, que me estás poniendo muy complicado, ¿eh? Pues mira, yo hacía con tu edad lo que podía, ¿sabes? No hay fórmulas mágicas. O sea, si hay algo que te gusta, pues tienes que echarle horas. Yo con tu edad pues trabajaba y tal, porque necesitaba la pasta y lo combinaba con los estudios. Pero yo creo que lo estás haciendo ya, ¿no? ¿O qué? Sí. Sigue como lo estás haciendo. Vale. ¿No? Sí. Oye, explícame esto de qué leche haces con el TikTok. A ver, explícamelo, porque Pues a ver, así me vas a hacer tú la mentoría a mí en vez de yo a ti, ¿sabes? yo lo que hago es coger vídeos de otra gente, en este caso cojo vídeos de MrBeast y los subo a TikTok pues para Generar tráfico. generar tráfico. Eso, entonces recibo visitas y a cambio de visitas recibo dinero. Entonces, ¿Cómo pues, recibes dinero con TikTok? A ver, a través de o sea, los likes, las visualizaciones, Sí. a través del algoritmo de TikTok, Sí. pues me dan a mí dinero por cada X visitas que tengo, por cada X... ¿Y cuánto estás sacando con el TikTok? De momento he sacado 80 pavos y pico, 80 pavos Bueno, y pico. Y ¿en cuánto tiempo? Llevo 3 meses. ¿Y cuántas visitas tienes cada día? Cada día, si te hago una media, 100.000, pero, o sea, tengo la media de la semana, que es 1 millón a la semana. ¿Y seguidores cuántos tienes? 50.000. 50... ¿Y ya sacas 80 pavos? Sí. ¿Pero con el AdSense o con alguna historia de esta? No, solo subiendo vídeos, pero es muy poco. O sea, subo 3 vídeos al día que tardo media hora como mucho y eso. ¿Y con eso la gente te visita y Sí. son los suscriptores los que te pagan? No, me paga el propio TikTok. Ah, ¿sí? Hostia, qué crack, tío. ¿Sabes? No des muchas ideas que te quedas sin negocio. Sí, todo esto manténlo en secreto, tío. ¿Y qué otra pregunta tienes? Pues es que las tengo en la punta de ese móvil. Pues venga, va a sacar el móvil. Te dejo la chuleta. Bueno, yo tengo que decir, para un poco Sí. el hielo, que yo no te conozco, o sea, no te conozco hasta ahora, pero ha sido el que me lleva tirando, y en verdad lleva más de 1 año emprendiendo, porque cuando eras pequeño, en el club donde íbamos a pasar las tardes ya se ponía a vender cosas que no utilizaba y siempre ha estado. Sí. con Este tío es el nuevo Amancio, negocio es el nuevo Amancio Ortega Totalmente, sí, de España, tío. Lo que pasa es verdad que con lo de los estudios, pues los padres estamos ahí. ¿Qué estás estudiando? Segundo de la ESO. Ah, guay. Sí, lo que pasa también hace sus cursos, ¿no? De emprendimientos, lee sus libros, sus cosas. ¿Y qué? ¿Cómo te va? Bien. Vale, ¿sí? Bien. Muy bien. Bueno, o sea, el cole no tan bien porque saco notas así, pero Pero así, ¿qué es? mejorable. ¿Más de suficiente o no? Justito. ¿Justito? Pero porque dedica mucho tiempo a otras cosas, ¿no? A estar- Bueno, tú no escuches ahora, ¿eh? pero yo siempre digo que el cole hay que sacárselo porque estamos en un país donde la titulitis pesa mucho, ¿sabes? Y si no vas a tener título, te vas a tener que aguantar algún gilipollas que te diga que no te quiere entrevistar porque no tienes el título del no sé qué, pero lo importante es saber hacer las cosas. Sí. ¿Sabes? Y seguramente tú tienes mucha más experiencia con 20 años que cualquier niño que ha estado respondiendo exámenes, ¿sabes? Entonces, intenta sacártelo, tampoco vayas al 5 peladillo, macho. Sí. Intenta un poco, ¿sabes? Que vas con las miserias, intenta darle un poquito más a los codos, pero que tampoco hace falta que saques un 10. Y ahora Sí. no me escuches No, mucho, no, ¿sabes? perfecto. ¿Sabes? Que es que al final yo no cojo a un tío en la empresa porque en octavo de GB o en la ESO, ¿sabes? Sacara un excelente. No lo he mirado nunca. De hecho, yo creo que la gente no mira ni el título ni la nota que sacas en la facultad, con lo cual sácatelo y chino chano y ves disfrutando de la vida, que es lo que tienes que hacer. Y luego otra cosa que yo estaba viendo, porque me interesaría crear una marca de ropa, entonces como no tengo mucho presupuesto, tendré como 200 euros de presupuesto, que estoy sacando a través del dropshipping y todo eso, pero me gustaría crearlo. Entonces, ¿me podrías decir cómo puedo llegar a mucha gente con poco dinero? Porque tengo ya algunos... Pues mira, yo creo que tú has empezado por un buen método, ¿no? Que es empezar por las redes sociales. Yo creo que si empiezas a hacer una marca personal
con tu carisma, con tu edad, explicando lo que leche estás haciendo, yo creo que te va a empezar a seguir mucha gente. Sí. Y tienes una gran ventaja, que es que tienes mucho tiempo por delante, ¿sabes? Entonces, mira, Sergio Beguería, que supongo que lo conocerás, estuvo haciendo vídeos durante 2 años que no los veía ni Peter. Y al cabo de los 2 años, coño, el tío tiene 1 millón de seguidores o no sé cuántos, ¿sabes? Entonces, yo creo que para llegar con poco dinero es crecimiento orgánico y redes sociales. Sí. Y tú tienes un montón de tiempo y además tienes experiencia. Así que te animo a que sigas por ahí. Bueno, mi padre se va a presentar un poco de Bueno, la sí, es que empresa. también me está diciendo que aproveche la ocasión para, pues, para un poco enfocar, ¿no? Él es verdad que él siempre me pregunta, oye, ¿por qué no innovas? ¿Por qué no haces esto, lo otro? Entonces, bueno, yo soy, como te he dicho, soy arquitecto técnico y ya, pues, el Aparejador. inmobiliario hace tiempo, ¿no? Sí. Entonces, estábamos en Murcia antes, en una empresa familiar de promoción y tal, y con la crisis emprendí con una empresa del sector de animación infantil en el sudeste asiático, montamos la sede en Singapur. Hostia, y guay. desde ahí con franquicias pues ampliamos al mundo. Pero eso no tiene nada que ver con la inmobiliaria, ¿no? Nada que ver, pero bueno, se surgió viendo unas cosas de unos muñecos que se movían por los centros comerciales para los niños y bueno, pues ahí surgió la idea con un amigo, hicimos sociedad, lo montamos allí porque había mucho más potencial y así nos lo ha demostrado el tiempo. ¿Y os habéis llegado a ir a vivir a Singapur o no? Sí, bueno, un primo mío que fue el que estaba allí viviendo lo lideró y yo estaba yendo y viniendo. Hostia, qué Pues guay. al final también tuve que decidir con la familia, con los 3 hijos y tal, era un poco complicado. Y fue cuando decidí vender la parte de la empresa, Sí. pero sigue funcionando muy bien. Y entonces ya nos trasladamos aquí a Madrid y monté el tema de la inversión inmobiliaria. ¿Y qué estás haciendo? Pues compramos, reformamos y vendemos por un lado y luego para cerrar el círculo también monté la empresa inmobiliaria que es la que gestiona los propios activos y de terceros. Muy bien. Entonces eso me sirve para nutrirme de producto y para, en fin, pues para también la parte comercial tenerla más controlada y estar un poco al día. ¿Mucha gente en la empresa o no? No, somos 5 y tengo muchos colaboradores, arquitectos, comerciales y tal. Muy bien. Es verdad que tampoco no pretendo crecer en volumen ni o sea, estamos muy concentrados aquí en Madrid, en el barrio de Salamanca, sobre todo es el alto standing, es el de lujo. Entonces, bueno, eso amortigua mucho las crisis, ¿no? Ese tipo de productos más seguro. Las crisis y los venezolanos, ¿no? Que están viniendo. Claro, Esos amortiguan un montón también. Eso ayuda mucho, sí, que siga viniendo. Entonces, bueno, es un sector muy específico, es un nicho de mercado muy específico que requiere también, es verdad que es una selva, porque aquí no es nada fácil hacerse un hueco en ese mercado, pero ya llevamos 7 años, ¿no? Entonces ya podemos decir que está consolidada y vamos creciendo, ¿no? Muy bien. En mi caso el problema es un poco el conseguir producto y bueno, el tema de la financiación, que como voy solo con la empresa, pues los bancos son mi punto de apoyo, ¿no? Y siempre he tenido la duda de si buscarme socios, ¿sabes? Mucha gente me ha dicho, oye, pues tal, metemos dinero a medias, tal, no sé qué, me da como mucha pereza. A mí no me da pereza, a mí me da palo, ¿sabes? Yo si puedes hacer las cosas sin socios, Pues eso. intento hacerlas sin socios. Y si tienes que hacer algo en un momento dado, o sea, yo primero, si puedes hacerlo sin. Si tienes que hacer algo, intenta que sea una colaboración puntual. Y si no puede ser una colaboración puntual, que tiene que ser socio, intenta pactar el divorcio antes de casarte. Ya. ¿Sabes? Y con esas 3 cosas aún te podrán liberar de un pollo, pero si no, complicado. Claro. No, yo, al Así final que siempre es más factible negociar con el banco, ¿no? Que sean los que den deuda al final y la deuda tenerla con ellos. Sí. Y así hago yo a mi manera, no tengo que dar ningún tipo de explicación. totalmente de Y la acuerdo. verdad es que nada, estamos contentos. Muy bien. Oye, chaval, pues un placer. Un placer. A ver si te veo de aquí unos añitos y hacemos negocios juntos. Vale. Cambiarán las sillas. Claro que sí. Venga, Muchas gracias. un placer. Gracias. Un placer.